Aquí mismo tengo unos cuantos productos que son probablemente los más infravalorados que ha hecho Apple jamás. Y con infravalorados me refiero a que quizás no tuvieron la atención que merecían, pero que al final del tiempo los ha puesto en su lugar. Y en un lugar bastante bueno. Así que vamos al lío. Porque quizás de este vídeo saques algunas cuantas ideas para tu próxima compra. Así que guarda la cartera o utiliza mis links afiliados. Vale, vamos al lío. ¿Te imaginas que empiezo hablando del trapo que sacó Apple? No, este sé que era una broma. O sea, este fue el trapo que lanzó hace un par de años para acompañar la XDR, la pantalla ultra premium de Apple. Y este trapo cuesta $20. No voy a mencionar este. Voy a empezar por el iPad mini, este de aquí. Justicia para el iPad mini 6, que ya llevamos unos cuantos meses sin recibir ninguna actualización. Y espero que dentro de poco tengamos nuevas noticias de nuevos iPads. Y espero de verdad que el iPad mini esté entre esas renovaciones. No tanto porque lo necesite, sino porque es una forma de decir, ok, esta línea de productos sigue viva. Y te digo por qué creo que deberías prestarle atención al iPad mini. El iPad mini de primera generación salió hace ya muchísimo tiempo. Incluso cuando solo teníamos un tamaño de iPad que era el de 9,7 pulgadas. Decidieron lanzar un iPad más pequeño, sobre todo orientado a, por ejemplo, cuando lo llevas en el transporte público o cuando ya estás en las últimas horas del día, que estás a punto de irte a dormir y te apetece echarte un sudoku en el iPad, por ejemplo. Y ahí fue donde inicialmente encontró su hueco. Sin embargo, el iPad mini 6 lo que hizo fue algo muy interesante, y es que trajo muchísimas cosas de la renovación del iPad Air, es decir, esos bordes más pequeños, el Touch ID en el botón de desbloqueo, y la posibilidad de utilizar el Apple Pencil del mismo modo que lo utilizamos en el resto de la gama de los iPad, una pantalla de muy buena calidad y un procesador que cuando salió fue con el A15, convirtieron a este iPad casi en un iPhone Ultra Max. Y a día de hoy es uno de mis iPads favoritos, porque es el iPad que te permite llevártelo cómodamente a cualquier parte, conectarte a internet y que cuando necesites un cuaderno digital sobre el que tomar notas, directamente puedes hacerlo con el Apple Pencil. Justicia para el iPad mini, y esperemos que este año veamos un iPad mini 7. Eso sería espectacular. Si tienes un iPhone, por favor, haz lo siguiente. Cómprate un AirTag. Este dispositivo de aquí me parece que es de las cosas más interesantes que ha lanzado Apple, pero en muchísimo tiempo. Básicamente lo que hace este botón es localizar en el mapa si te has dejado un objeto en alguna parte. Imagínate, metes tu AirTag en la mochila y te has dejado la mochila en el trabajo. Pero cuando llegas a casa estás tan despistado, esto lo conozco, y no sabes dónde está. Y dices, me la habré dejado en el tren, me la habré dejado en el trabajo. ¿Dónde me la he dejado? Bueno, pues es tan fácil como abrir la aplicación y mirar dónde está tu mochila. ¿Cómo lo hace? Porque esto no tiene GPS. Lo que hace es, a través de una red de dispositivos iOS, lo que hace es triangular la posición de la última vez que ha sido encontrado en ese sitio. En Estados Unidos, por ejemplo, que aquí el mercado de iPhones es tan grande, es muy fácil encontrar un objeto con muchísima precisión. ¿Y sabes para lo que yo lo utilizo, pero siempre? Cuando me voy de viaje y, por ejemplo, tengo que facturar una maleta. La batería dura una barbaridad y de verdad que merece mucho la pena. El Apple Studio Display, cuando se lanzó hace un par de años, lo hizo acompañando el Mac Studio. Básicamente el Mac Studio es el ordenador más potente que tiene Apple actualmente, a excepción del Mac Pro, que es un Mac Studio evolucionado. Bueno, el Mac Studio tiene la forma de un Mac Mini. Eso significa que no tiene una pantalla. Debes comprarte un teclado, un ratón o un trackpad aparte y también una pantalla. Entonces lo que hizo Apple fue lanzar una pantalla que acompañase a este Mac. Apple ya había fabricado pantallas en el pasado. La más reciente es la Apple XDR, pero esa pantalla son $6.000 lo que cuesta. Y aunque luego cuando hablas con muchos profesionales te dice que está muy bien, lo que necesitábamos, la gente que no nos dedicamos a cosas tan específicas, queríamos algo más económico. Y ahí fue cuando llegó el Studio Display. El Studio Display inicialmente tuvo una cobertura un poco porque había algunos errores con la cámara, o incluso a veces los micrófonos no se terminaban de escuchar bien. A día de hoy, el Apple Studio Display me parece que es uno de los mejores productos que ha lanzado Apple. Primero, tiene una resolución 5K, en ese tamaño de pantalla hace que todo se vea tremendamente nítido. Y aunque no es un display pensado para jugar a videojuegos, es un display que te reproduce los colores de una forma muy fiel para, en caso de que tengas trabajos creativos, poder desarrollar ahí trabajo. Además lo acompañan un montón de puertos en la parte de atrás y el diseño, que hay que tenerlo en cuenta,
pantalla es lo suficientemente bonito como para tenerlo en un sitio en el que puedan llegar a pasar personas. A mí personalmente es una de las pantallas que me gusta más. Y cuando busqué varias pantallas en el mercado, que además me había comprado una pantalla de LG un poquito antes de ese display, no fue mucho más barata. Y a día de hoy, cuando haces una búsqueda de pantallas, el Studio Display sigue estando muy bien. Es muy curioso porque muchísima gente solo conoce a Apple por fabricar los iPhones, los Mac o los iPads. Pero realmente Apple lleva desde el principio casi conectada al mundo de la música. Y ese fue el motivo por el que yo conecté tantísimo con esa marca. Porque justo me pilló en mi adolescencia con un iPod de por medio y crean productos musicales muy interesantes. El primero del que te voy a hablar es de un producto para el hogar, que es el HomePod Mini. El HomePod tiene dos tamaños, uno que es un poquito más grande, que es el Classic, y este pequeño, que es el Mini. El Mini, que tiene más o menos el tamaño de un purificador de aire, me gusta mucho el diseño porque es compacto y además es de telita. Lo tiene en diferentes colores, pero a mí uno de mis favoritos es este amarillo mostaza. El sonido de un solo HomePod está bien si por ejemplo lo quieres utilizar en una habitación que no sea demasiado grande, pero lo interesante es cuando conectas dos HomePod Mini, que lo que te permite es crear un sistema estéreo en tu habitación que hace que el sonido sorprenda muchísimo para decir, espera, que esto que estamos oyendo viene de un cacharro tan pequeño. Pero no solo de música se nutre el HomePod Mini. También está Siri, que por ejemplo, si tienes una casa con diferentes dispositivos de domótica conectados, puedes pedirle a Siri a través del HomePod que suba o baje las persianas, le puedes preguntar por la temperatura de la casa e incluso subir la calefacción. Y aunque Siri efectivamente como asistente se ha quedado un poco atrás respecto al resto, estoy convencido de que Apple este año va a ponerse muchísimo las pilas y va a sacar una Siri más inteligente. De hecho, ya dijo Tim Cook hace muy poco que este año la inteligencia artificial generativa iba a ser un foco de atención para ellos. Y luego ya por último con el HomePod, dos cosas muy curiosas. Este de aquí tiene sensor de humedad, que esto era algo que cuando lo lanzaron no lo habían habilitado, pero actualmente ya sí que está habilitado. Entonces lo que permite es que cuando la humedad de un sitio, por ejemplo, cae, se conecta con el humidificador y entonces activa el humidificador hasta que vuelva a llegar a un nivel saludable. Y también es uno de los primeros dispositivos que lanzó Apple que se conecta con el protocolo Matter y Thread. Es muy curioso porque da la sensación de que lanzaron un producto muy orientado hacia el futuro de cómo se está organizando la domótica en el hogar. Y cuando lo analicé no fui consciente de eso. Siguiendo con la parte de música, es muy probable que los AirPods Pro sean los siguientes que te vengan a la mente. Y sí, son los auriculares de Apple probablemente más famosos que tienen. Sin embargo, quiero decirte que todavía hay unos que siguen estando a la venta y que me parece que son muy relevantes, que son los AirPods 2. Sí, estos. El bastoncillo. ¿Por qué me parecen interesantes? Primero, porque se siguen conectando todos los dispositivos de Apple, se sincronizan entre tu iPhone, tu Mac, tu iPad y no tienes que cambiar de uno a otro. Directamente el dispositivo que reproduce música es el emisor a estos AirPods Pro. Y otra cosa es que si utilizas mucho tu iPhone para llamar, es muy cómodo utilizar los AirPods. Y los micrófonos de los AirPods 2 están muy bien. Me parece que es uno de los auriculares inalámbricos más interesantes que tiene Apple y sobre todo por el precio que tienen. Hablando de auriculares, el año pasado se puso de moda ver a un montón de celebrities con los auriculares de cable, con los EarPods. Vale, los EarPods en este caso lo tengo con jack, pero también existen con Lightning. Los EarPods cuestan unos 15 euros aproximadamente. Te voy a dejar todos estos enlaces en la descripción. Y son uno de los mejores auriculares, no solo si tienes iPhone, incluso si tienes Android también los han lanzado con USB-C y aprovechan mucho mejor algunas de las funciones de tu propio teléfono. El sonido de los EarPods es muy decente. Estos de aquí los tengo desde hace, no sé, 6 años aproximadamente. El micrófono, en lugar de encontrarse en los bastoncillos, nos lo encontramos en una píldora que queda cerca de nuestra boca. Entonces cuando haces una llamada con los EarPods, la verdad es que se escucha muy bien. Continuando con la categoría musical, pero lo pongo dentro de la parte de EarPods, ¿vale? Uno que de verdad yo creo que no te esperabas y que si te gusta la música deberías de verdad comprarlo. El DAC. El DAC se lanzó con el iPhone 7 y básicamente fue porque con el iPhone 7 dejábamos de tener el jack. Entonces ya no podíamos conectarle un auricular de cable. Entonces necesitábamos algo que pudiéramos conectar el auricular de cable y esto iba directamente conectado al Lightning de nuestro iPhone. Este dispositivo que antes venía con los teléfonos y ahora ya no, cuesta 10 euros. Básicamente lo que hace es pasar la información digital de la música a ondas físicas, más o menos, muy simplificado. Y una cosa muy interesante es que, por ejemplo, si tienes unos auriculares que son buenos pero no son tan buenos, cuando escuchas la música desde tu móvil, le pones este DAC y de verdad gana en calidad. Inicialmente pensaba que estaba loco y estaba diciendo, espera,
escucho mejor la música. Entonces me terminé pasando Reddit y muchos redditors dicen que sí, que merece la pena este cacharro. Así que he decidido ponerlo también. El Apple Watch SE salió hace ya como 1 año y medio aproximadamente. Y es una versión económica del Apple Watch. Sigue mereciendo muchísimo la pena, primero porque recuerda bastante al Apple Watch Series 6. El precio que tiene son como unos 300 euros aproximadamente, que está increíblemente bien. Y tienes todas las funciones que necesitas realmente en el día a día para un Apple Watch. Como son notificaciones, control de movimiento y control del sueño. Luego, obviamente, hay muchas funcionalidades que los Apple Watch más modernos han incorporado. Pero tengo que decir que no hay ninguna cosa importante que el Apple Watch SE no haga, y versiones más recientes del Apple Watch sí que hacen. El Apple Watch SE me sigue pareciendo un muy buen reloj para acompañar a tu iPhone, sobre todo si no quieres gastarte demasiado dinero. Si estás pensando en ir a por una versión de aluminio de uno de los últimos Apple Watch, te diría: echa un ojo al SE. Ya, obviamente, si quieres uno de acero, eso ya es otra liga, pero que sepas que tienes el SE. En fin, espero haberte ayudado un poco. Hay muchos productos de Apple que a veces pasan desapercibidos, por ejemplo los AirTags, y que de verdad son productos que bien utilizados te solucionan un problema. En mi caso, el perder las cosas. En fin, como te decía, espero haberte ayudado. Déjame en comentarios si hay alguno de esos productos que te haya llamado la atención o si consideras que debía de haber incluido algún otro en esta lista. Nos vemos en siguientes vídeos. Chao.